El Real Madrid es conocido mundialmente por ser el rey de Europa, aunque en algunas ocasiones también ha tenido eliminaciones traumáticas. Los blancos son el equipo con más participaciones en la Champions y han levantado 15 títulos de la máxima competición continental, pero no se han librado de sufrir palizas y goleadas dolorosas a lo largo de su trayectoria europea. El reciente baño sufrido en casa del Arsenal ha sido una de esas noches aciagas, por lo que hoy, en Memorias del Fútbol, vamos a recordar las peores derrotas del Real Madrid en la Copa de Europa. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal y visita nuestra página web memoriasdelfutbol.com. Tras ganar las 5 primeras Copas de Europa, el Real Madrid estuvo unos años reconstruyendo el equipo y antes de levantar su sexto entorchado, sufrió una de las primeras grandes goleadas europeas de su historia. En la temporada 64-65, los blancos visitaban el campo del Benfica en cuartos de final y salieron del estadio Lisboeta con la cabeza agachada. El equipo portugués estaba liderado por el gran Eusebio, que marcó 2 goles ese día y machacó a los madridistas por 5-1. Tras el 3-0 del descanso, Amancio recortó distancias, pero los tantos de Simoes y Coluna sirvieron para sentenciar la eliminatoria en el partido de ida. 11 años más tarde, los merengues se jugaron el pase a cuartos de final con el Derby County. El partido de ida se jugó en Inglaterra, donde el equipo británico machacó al Madrid. George abrió el marcador a los 10 minutos de partido y amplió la renta poco después desde el punto de penalti. Pirri recortó distancias, pero justo antes del descanso, los ingleses hicieron el tercero. George culminó su hat-trick marcando el 4-1 con otro penalti, y el Real Madrid llegaba al partido de vuelta con escasas opciones de clasificarse. Pese a la dura derrota en Inglaterra, el Madrid buscó la épica en el Bernabéu y acabó protagonizando una de las primeras grandes remontadas europeas de su historia. Los blancos igualaron el 4-1 de la ida en los primeros 90 minutos, y Santillana marcó un golazo en la prórroga que dio la clasificación a los madridistas. En 1980, el Real Madrid llegó hasta semifinales, donde se mediría el poderoso Hamburgo, donde jugaban Kevin Keegan, Rubers o Félix Magath. Los blancos habían ganado por 2-0 en el Bernabéu con un doblete de Santillana, aunque el encuentro de vuelta sería muy distinto. El equipo hanseático salía por todas y a los 17 minutos ya había igualado la eliminatoria. El 2-1 anotado por Cunningham devolvió la ventaja a los madridistas, pero otros 2 goles de Rubers y Calz encarrilaron la remontada germana antes del descanso. En el minuto 90, Memering marcó el 5-1 definitivo que humillaba a los blancos y con el que el Hamburgo se clasificaba para su primera final de la máxima competición europea. Las visitas a Alemania supusieron un suplicio para los merengues, que en 1987 fueron aplastados por el Bayern de Múnich en otra semifinal de la Copa de Europa. El tempranero gol de Augenthaler y el incomprensible penalti señalado a Paco Bullo decantaron la victoria para los bávaros, que marcaron el 3-0 por mediación de Wolfa. Butragueño recortó distancias antes del descanso, pero otro penalti cometido por el equipo blanco permitió que Matthaus hiciese su segundo gol y cerrase la victoria germana por 4-1. Lo peor del encuentro fue la reacción de Juanito, que propinó un escalofriante pisotón en la cara de Matthaus que le costó la expulsión y una sanción de 5 años sin poder jugar en Europa. Tras la debacle en el Olímpico, no hubo milagro en el Bernabéu, donde el Bayern perdió por la mínima, pero obtuvo el pase a la gran final. En 1989,
la quinta del buitre se enfrentó al poderoso Milan de Sacchi, que con un fútbol innovador y maravilloso, vapuleó a los blancos en semifinales. Pese a ser superiores, los italianos empataron 1-1 en el Bernabéu y esperaron al duelo de San Siro para pasar por encima de su rival. Los goles de Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten y Donadoni sirvieron para endosar un 5-0 histórico que aún duele en Concha Espina. En la temporada 99-2000, el Madrid del Bosque parecía ir a la deriva y el Bayern le endosó 8 goles en su doble enfrentamiento en la segunda fase de la Champions. Al 2-4 del Bernabéu le siguió el 4-1 en el Olímpico de Múnich, que desencadenó en una venganza blanca en semifinales. En esa eliminatoria, y con un Anelka resucitado, el Madrid pasó a la final y acabó levantando sorprendentemente su 8ª Copa de Europa. La era de los galácticos trajo más triunfos europeos para los merengues, aunque con el tiempo se evidenciaron las carencias del proyecto. En 2005 el Madrid de Camacho recibió una paliza del Bayer Leverkusen por 3-0 en Alemania. Y el año siguiente ofreció una imagen muy parecida al caer por el mismo resultado ante el Olympique de Lyon, nuevamente en otra fase de grupos. En el año 2009 el Madrid se enfrentaba al Liverpool y su presidente estaba convencido de que les iban a ganar fácil. Aquí vamos a ganar 3-0. ¡Hala! Pues Profeta. aquí 3-0 y allí vamos a ganar 1-2. Porque se van a tener que abrir y los vamos a chorrear allí. Sin embargo, Vicente Boluda no pudo estar más equivocado, ya que el Liverpool ganó por la mínima en el Bernabéu y chorreó a los blancos en Anfield con un contundente 4-0. Los goles de Fernando Torres, el doblete de Gerrard y el tanto final de Dosena ampliaban la maldición del Real Madrid en los octavos de final de la Champions. Todavía en búsqueda de la 10ª Copa de Europa, el Madrid de Cristiano Ronaldo visitó el campo del Borussia de Dortmund en semifinales y se llevó un nuevo correctivo en Alemania. Robert Lewandowski inauguró el marcador a los 9 minutos de partido y tras el empate de CR7 firmó una segunda parte espectacular. A la vuelta de vestuarios, el Borussia volvió a imponer su ritmo y Lewandowski firmó 3 goles más. El histórico póker del delantero polaco y el 4-1 final dejaba al Madrid al borde de la eliminación. Sin embargo, 7 días después, el Bernabéu estuvo a punto de vivir otra remontada épica, pero los goles de Benzema y Sergio Ramos llegaron demasiado tarde para lograr el pase a la final. En 2019, un Madrid en crisis buscaba salvar la temporada en la Champions, pero se topó con el audaz Ajax de Ten Hag. Esta vez los blancos lograron la victoria por 1-2 en Ámsterdam, pero recibirían un auténtico correctivo en el Santiago Bernabéu. Con el sancionado Sergio Ramos en la grada, la defensa local hizo aguas, y los goles de Ziyech y Neres dieron la vuelta a la eliminatoria en solo 18 minutos. Con la lesión de Vinicius, el ataque madridista se quedó huérfano, y ya en la segunda parte, el Ajax machacó al Real Madrid. Los holandeses se llevaron un histórico triunfo por 1-4, y el Madrid encajó la mayor goleada recibida en casa en la Copa de Europa. Por primera vez en una década, el rey de Europa quedaba eliminado en octavos de final. Tras una épica victoria en 2022, el Real Madrid se reencontraba con el Manchester City en las semifinales de la siguiente edición de la Champions. Esta vez el partido de ida se disputó en el Bernabéu, donde ambos equipos empataron 1-1 en un duelo muy disputado. El pase a la gran final se decidiría en el Etihad Stadium, donde los de Guardiola ofrecieron un nivel superlativo con el que pasaron por encima de los madridistas.
Bernardo Silva encarriló la eliminatoria con un doblete, y ni las paradas de Courtois a Haaland salvaron a los de Ancelotti de una masacre. Un tanto de Militão propia puerta y otro de Julián Álvarez en el tiempo de descuento culminaron la venganza de los Citizens, que vencían por 4-0 y se clasificaban para la gran final de Estambul. Después de ganar la 15ª en 2025 y fichar a Kylian Mbappé, el Madrid parecía destinado a ganarlo todo, pero tras una irregular Champions, acabó recibiendo un duro correctivo en Londres en los cuartos de final frente al Arsenal. Declan Rice encañonó a los blancos con 2 tiros libres magistrales, y Mikel Merino cerró un doloroso 3-0 que dejó sin palabras a los madridistas. ¿Crees que el equipo de Ancelotti será capaz de remontar en el partido de vuelta? Seguramente cuando veas este vídeo ya conocerás el resultado, así que escríbelo o predícelo en los comentarios si es que lo ves antes de que se juegue. ¿Qué derrota crees que fue más dolorosa para los madridistas? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado y sigue esta lista de reproducción con más memorias de la Champions. Por cierto, si quieres nuestra nueva Biblia sobre la mejor competición del mundo, te dejo el link para comprar el libro en el comentario fijado.